a todas las personas que nos están viendo en este FIA Links 2025 en la especialidad de arquitectura. Es un gusto para nosotros poder compartir esta mañana, comenzando muy gratamente con una colega arquitecta graduada UCA, ¿verdad? Mariana Ábalos. Me permito leer un poco de su CV. Ella es una investigadora dedicada al estudio de la hidrología de cuencas tropicales. Cuenta con una sólida formación en arquitectura, hidrología, gestión urbana y de desastres. Después de graduarse como arquitecta de la UCA en el 2019, ganó el concurso de diseño Revitalizando el Centro Histórico junto a su equipo en el año 2021. Este mismo año ganó la beca Monbu Kagakusho, que la llevó a Japón, y actualmente cursa un doctorado en ingeniería avanzada, afiliada al Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto, el cual está completando luego de haber finalizado una maestría en ingeniería en la misma universidad. Su experiencia laboral en El Salvador, más de 3 años de voluntariado con AIESEC, su amor por la naturaleza e interés en aportar al desarrollo sostenible de la región, la llevaron a adentrarse al estudio del impacto del cambio climático, la severidad de las inundaciones futuras en el área metropolitana de San Salvador, especialmente en las áreas urbanas precarias de las riberas del río Acelhuate, es el eje central de su trabajo. Su enfoque combina técnicas de corrección del sesgo de modelos climáticos globales, extracción de eventos de lluvia extrema, modelado hidrológico de pequeñas cuencas tropicales y análisis del riesgo de inundación futura, los cuales son temas poco estudiados en la región. Sus resultados han sido presentados en conferencias académicas en Corea del Sur y en Japón. Su trayectoria refleja una vocación por la investigación interdisciplinaria, el intercambio cultural y el fortalecimiento de capacidades locales frente a los desafíos climáticos. Bueno, Mariana, muchas gracias. Un gusto y un orgullo tenerte con nosotros. Eh, el tiempo es tuyo, 30 minutos y luego preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, Alex. Compartiré mi pantalla. Y sí, comenzamos. Ok, buenos días. De nuevo me permito presentarme. Mi nombre es Mariana Ábalos y así como Alex ya mencionó, soy una estudiante de doctorado de la Universidad de Kioto en Japón. Y este día tengo el orgullo de presentarles los resultados de mi tesis de maestría. Ahorita estoy estudiando mi doctorado, sin embargo, lo que les presento ahora es lo que terminé hace un año. Y a partir de esto he continuado con el mismo eje de investigación hasta, bueno, y estoy feliz de compartirles todos estos avances y un poco más de lo que me gusta y de lo que estoy haciendo aquí en Japón. De nuevo, el título de mi presentación es El impacto del cambio climático en las inundaciones futuras en el área metropolitana de San Salvador. El contenido de mi presentación ahora se divide en 7 partes. Primero hablaré un poquito sobre mí, luego vamos a entrar en contexto y en por qué es necesario investigar este tema. Eso nos va a llevar a la definición de conceptos básicos porque lo que estoy haciendo no es realmente arquitectura. Entonces, estos conceptos básicos nos van a permitir entender la parte 4, 5 y 6. Y finalmente, seguro habrá personas interesadas en la beca, porque estoy becada aquí en Japón, que tengo. Entonces, sí, voy a compartir un poco de generalidades en dado caso hay alguien interesada o interesado en aplicar. Sin más, comencemos de nuevo. Mi nombre es Mariana y soy arquitecta UCA, graduada en el 2019, y desde siempre tuve interés en ríos urbanos y gestión urbana. Eso me llevó a aplicar a la beca Monbu Kagakusho y estoy aquí en Japón desde el 2021, afiliada al Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres, en donde me he estado formando en temas de hidrología y gestión del riesgo de desastres. Me gradué de mi maestría el año pasado y mi beca permite extender el periodo de estudio. Entonces, inmediatamente después de graduarme de mi maestría, comencé mi doctorado y espero graduarme en el 2027. En el laboratorio de investigación en donde estoy, bueno, investigando, todos estamos haciendo simulación hidrológica utilizando proyecciones climáticas en diferentes escenarios de emisiones y sus repercusiones en inundaciones, sequías y evacuaciones. Hay varios términos acá bien técnicos que voy a definir más adelante en mi presentación y espero que
sea más claro, sea más fácil entender todo lo que estoy haciendo. Así que, siguiente, en contexto, ¿por qué es necesario investigar este tema? Vamos a comenzar de una escala más grande, una escala mundial. Conocemos que el cambio climático es una realidad. Sabemos también que las inundaciones son uno de los desastres relacionados con el clima más costosos y comunes. Y también que hay un gran número de estudios sobre el impacto del cambio climático en las inundaciones fluviales. Inundaciones fluviales son todas aquellas las inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos. Ahora, si hacemos un poquito más de zoom y nos enfocamos en las regiones tropicales, esta franja del mundo está expuesta a algunas de las peores inundaciones. También sabemos que el cambio climático podría intensificar estas inundaciones y que muchos países en desarrollo en esta región tienen infraestructuras deficientes, lo que agrava el impacto de las inundaciones. En otras palabras, si estos países de por sí ya tienen una infraestructura pobre, en el futuro, debido al cambio climático, las inundaciones van a ser peores, lo que hace que todo sea como una avalancha de cosas y que lo que se viene en el futuro sea todavía peor y quizás ni siquiera previsto. Entonces, si hacemos todavía un poquito más de zoom y nos enfocamos en Centroamérica, se ha comprobado que el cambio climático va a disminuir la cantidad de precipitaciones en la región. También que el cambio climático va a agravar la intensidad de las precipitaciones. Es decir, va a llover menos, pero la lluvia va a ser más intensa. En esta región, en Centroamérica y el Caribe, no se han realizado estudios a nivel regional sobre el impacto del cambio climático en las inundaciones fluviales. Recuerden que global, en una escala global, este es un tema ampliamente investigado. Sin embargo, en Centroamérica y el Caribe no se ha hecho nada. Entonces, es aquí donde entra mi investigación como una primera iniciativa para poder investigar más y generar conocimiento científico en la región. Ahora, hablando sobre el AMS específicamente, a mí me interesa el tema de áreas urbanas precarias. Hay más de 790 áreas urbanas precarias en el AMS y el 32% de la población del AMS, es decir, más de medio millón de personas, vive en estas áreas urbanas precarias, las cuales también representan el 45% del área urbana, o sea, aproximadamente 76 kilómetros cuadrados. Y también me enfoco o quiero realzar que hay muchas AUPs dentro del cauce del río Azelguate. Y esa es una particularidad del AMS. Este es un problema crítico y lo conocemos muy bien. Estas son dos fotografías del impacto de las tormentas tropicales en el 2020 a mano izquierda y a la derecha hay un mapa del impacto de las mismas tormentas. En rosado está la cuenca del río Azelguate y estos puntos azules representan inundaciones que fueron causadas ya sea por desbordamiento de ríos o por crecidas repentinas de las quebradas y de los ríos. Entonces, es esa zona la que me interesó para mi tesis de maestría porque pensé, si de por sí en la actualidad ya hay muchas inundaciones, ¿qué va a pasar en el futuro cuando, según los impactos del cambio climático, es posible que estas inundaciones, o bueno, no, que los eventos de lluvia sean peores? Entonces, me llamaba mucho la atención ese tema. Ahora, con el estado del arte, lo que estoy presentando es una investigación, entonces, claro, es necesario hablar de qué se ha hecho ya. Y este es un mapa de los estudios que se han realizado solamente en la franja tropical específicamente, porque El Salvador es un país tropical, entonces esto es lo más relevante para mí. Este artículo científico se publicó en el 2019 e incluye una revisión de 134 artículos en inglés de la más alta calidad. Y como podemos ver acá, no hubo ningún artículo publicado en el área centroamericana o del Caribe, ni México. Y sí que hay países en Sudamérica que han publicado sobre este tema, el impacto del cambio climático en las inundaciones fluviales causadas por ríos. Como podemos ver, aquí hay algunos países que han publicado entre 3 a 5 artículos científicos, pero a la hora de revisar todas estas publicaciones,
nos damos cuenta que todas se enfocan en la cuenca del Amazonas, es decir, una mega cuenca, y no están enfocadas en áreas urbanas y mucho menos en pequeñas cuencas en donde hayan aupes dentro de los ríos. Entonces, es ahí donde entra la novedad de mi investigación. Acá vemos dos gráficos. A mano izquierda es el número de estudios por región. Como podemos ver, Asia es la región que está liderando ese tipo de investigaciones. Entonces, para mí también es un privilegio estar aquí en Japón estudiando este tema, aprendiendo de las personas que mejor saben. Y Suramérica está acá, solamente le sigue Oceanía como la región que menos produce. Claro, Centroamérica y el Caribe ni siquiera está reflejado en el mapa porque no hay ninguna investigación publicada en este tema. Entonces, mi investigación no solamente es importante en términos de la región de donde viene, pero también si vemos a mano derecha el número de estudios según el tamaño de la cuenca. Vemos que cuencas menores o sí, más chiquitas que 1.000 kilómetros cuadrados, solamente se publicaron 5 estudios de los 134 y que cuencas de más de 1 millón de kilómetros cuadrados representan la mayoría. En otras palabras, este tipo de investigación está más enfocada en las grandes cuencas, por ejemplo, el Amazonas, el río Nilo, comparado con cuencas más chiquitas en áreas urbanas. Entonces, acá hay un resumen. En Latinoamérica, los estudios están enfocados en la cuenca del río Amazonas. Solamente hay un estudio de otra cuenca. Y probablemente, debido a la poca producción de literatura o de conocimiento científico revisada, o sea, de la más alta calidad en Latinoamérica, no se pueden extraer conclusiones coherentes y significativas sobre el impacto del cambio climático en las inundaciones de la región. Ahora, vamos a conceptos básicos. ¿Qué es una cuenca? Es un área de tierra en donde toda el agua de lluvia que cae fluye hacia un mismo río, lago o el mar. Y está delimitada por montañas o elevaciones del terreno. Acá les he puesto un ejemplo. Estas son las cuencas del Salvador y en amarillo está la cuenca del río Lempa, la cual no solamente es la más grande en El Salvador, sino que es la cuenca más grande en Centroamérica. Dentro de la cuenca del río Acelguate está la cuenca, perdón, del río Lempa está la cuenca del río Acelguate, el cual es el río que nace en el corazón del AMS y es el río en el cual yo me enfoco en mi investigación. Siguiente es la definición del tiempo de respuesta de la cuenca, CRT. Este es el tiempo que tarda el agua lluvia en llegar desde el punto más alejado de la cuenca hasta la desembocadura. Por ejemplo, imaginen que este es el punto más alejado de la cuenca. Si conceptualmente cae una gota de agua en este punto, el tiempo de respuesta de la cuenca va a ser el tiempo en el que esta gota se tarda hasta llegar a la desembocadura del río. Se mide en horas y se utiliza para separar eventos de lluvia, lo cual voy a explicar más adelante. Luego, la simulación hidrológica es una herramienta computacional que permite predecir cómo se mueve y se comporta el agua en un territorio, es decir, la lluvia, la escorrentía o los caudales de los ríos. El modelo que estoy utilizando yo para mi investigación se llama el modelo RRI y es un modelo capaz de simular el caudal, el nivel del río y el área de inundación simultáneamente. Entonces, piensen en un modelo hidrológico como una maqueta, en donde tenemos la topografía del AMS y podemos agregarle al modelo lluvia. Entonces, a través de esto, la lluvia, porque tenemos la elevación 3D, el modelo 3D, agarra camino por todos los ríos y es posible medir entonces en un punto específico en ese modelo el caudal del río, o sea, cuánta agua está pasando en ese momento específico. De ahí podemos medir qué tan alto está el nivel del río y podemos medir, en dado caso exista una, bueno, que se salga el agua del río, podemos medir el área y calcular el área inundada en la ciudad. Entonces, por eso es súper útil en el estudio del impacto del cambio climático en las inundaciones urbanas. Luego, otro concepto importante es el modelo climático global. Este es un programa de computadora que simula cómo funciona el clima del planeta
incluyendo la atmósfera, los océanos, el hielo y la tierra, para predecir cómo podría cambiar el clima en el futuro. Los datos de los modelos climáticos globales se generan en regía y constituyen promedios temporales. ¿A qué me refiero con regía? Veamos esta imagen acá. Podemos ver que el mundo está dividido en una cuadrícula. Esa es una regía. Y aquí dice se constituyen en promedios temporales, por ejemplo, horario, diario o mensual. Aquí he puesto yo un ejemplo. Si se fijan, esta es una celda que mide 60 kilómetros por 60 kilómetros. Entonces, em, la base de datos que yo estoy utilizando se llama D4PDF, que es una base de datos de simulaciones climáticas japonesa con escala de 60 por 60 kilómetros. Contiene un gran conjunto de datos de clima futuro que proviene de 6 modelos climáticos globales, que sirven para estudios de evaluación de impacto y planificación de la adaptación al calentamiento global. En palabras simples, el modelo climático global es como un modelo de la Tierra a escala. Entonces, a través de este modelo podemos ver todas las dinámicas climáticas de la Tierra y podemos medir, por ejemplo, cuánta lluvia cae, podemos medir la temperatura de los océanos, de la atmósfera, la presión atmosférica, la evaporación, podemos ver y contar el número de huracanes, podemos medir la velocidad del viento de esos huracanes. Es tener una Tierra en chiquito. Entonces, gracias a ese modelo y modificando ciertos parámetros, es posible predecir cómo va a ser el clima en el futuro bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, escenarios de calentamiento global. Por ejemplo, cuando la Tierra se calienta 1,5 grados centígrados, cuando la Tierra se calienta 2 grados centígrados y 4 grados centígrados. Entonces, por eso es tan importante. Ahora bien, el clima es algo impredecible y no hay forma de poder corroborar que los datos a futuro sean correctos comparado con datos pasados. Entonces, si yo tengo un modelo que la manera en la cual se comprueba que este modelo tenga un rendimiento adecuado es comparándolo con datos históricos. Tengo mi modelo y, por ejemplo, corro mi modelo y reproduzco el clima en El Salvador, por ejemplo, del año, así como aquí, 1951 al 2010. Entonces tengo los resultados de mi modelo y tengo los datos históricos. Vengo y comparo estos dos datos. Si los datos se parecen, puedo decir, ok, mi modelo es capaz de reproducir los datos históricos. Entonces tiene un buen rendimiento y en base a eso asumo que también va a ser capaz de reproducir los datos a futuro. Esta es una asunción porque no hay forma de saber o no hay forma de comparar porque no tenemos una base futura de datos medidos como localmente. Entonces, esa es la lógica que siguen los modelos climáticos globales. Entonces, volviendo a esta base de datos de 4 PDF, como son 6 modelos los que han corrido para generar toda esta base de datos, tenemos 3 series, la histórica y 3 escenarios de calentamiento global. En la histórica tenemos que la base de datos contiene 6.000 años. Y se podrán preguntar, pero ¿cómo así 6.000 años si de 1951 al 2010 no hay 6.000 años? Es porque tenemos los 6 modelos y los corremos muchas veces. Y cada vez que corremos los modelos en este periodo de tiempo, de 1951 al 2010, se cambian los parámetros un poquito. Entonces, cada vez que se corren los modelos, tenemos nuevos datos que no son iguales a los pasados. Y así se corren los modelos muchas veces hasta generar datos que equivalen a 6.000 años. De la misma forma con los escenarios de calentamiento global. Ahora bien, el siguiente concepto es eliminación de sesgos. Es un proceso para corregir los errores o diferencias sistemáticas entre datos estimados como de los modelos y datos reales observados para que los resultados sean más confiables. Y finalmente, calibración de un modelo hidrológico. Este es el proceso de ajustar los parámetros del modelo para que sus resultados se parezcan lo más posible a los datos reales. Entonces, ahora sí, nos adentramos a la metodología. Esta es mi cuenca de estudio y dentro de esta cuenca yo escogí 4 casos de estudio. La Comunidad del Tanque, La Cuchilla, 10 de septiembre y Los Ángeles B, que podemos ver acá.
Ahora, el objetivo de mi investigación fue evaluar los impactos del cambio climático en el caudal y nivel del río Azelguate y sus afluentes para las AUP afectadas por las tormentas tropicales del 2020 en el AMS, en un escenario de calentamiento de 4 grados centígrados, utilizando un gran conjunto de datos de simulación climática que es D4PDF. Las preguntas de investigación que resolví fueron 3. La primera es, ¿cómo cambiará en el futuro la probabilidad de inundación de las AUP seleccionadas? La segunda, ¿a qué velocidad sube el nivel del agua en la ubicación de la AUP justo antes de una inundación? Y 3, ¿cómo cambiará en el futuro el flashiness? Voy a hablar de eso más adelante, de la ubicación de las AUP seleccionadas. Entonces, sí, esta es la metodología. De forma general, tomo la base de datos de 4PDF y elimino los sesgos, es decir, la ajusto para que represente lo más posible los datos reales. Luego, utilizando el tiempo de respuesta de la cuenca, extraigo eventos de lluvia, todos los eventos de lluvia habidos y por haber, pero luego hago un ranking de los eventos de lluvia extremos, los más intensos, y son esos los que utilizo para correr mi modelo hidrológico y en base a eso obtener las proyecciones de caudales y niveles del río futuros para poder analizar esos datos y finalmente responder esas preguntas de investigación. Ahora, con respecto a la extracción de eventos, partimos de la base de datos de 4PDF del pasado y del futuro y en base al tiempo de respuesta de la cuenca, que es 9 horas, extraemos los eventos de lluvia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en la base de datos tenemos que llueve hoy a las 5 de la tarde, pero luego, después de 9 horas, no llueve, y después, por ejemplo, el siguiente dato de lluvia que existe es en 10 horas. Consideramos que esos son dos eventos de lluvia separados porque ha pasado más de 9 horas entre lluvia y lluvia. Sin embargo, si llueve entre un periodo de tiempo y otro periodo de tiempo y no han pasado 9 horas, se considera que ese es un solo evento de lluvia. Entonces, si hubo, por ejemplo, 4 horas en las que no llovió, después 5 horas, después no llovió, después llovió 2 horas seguidas, todo eso se considera un solo evento de lluvia. Entonces, una vez ya tenemos los eventos de lluvia anuales, hacemos un ranking. Y en el ranking sumamos toda la lluvia de un evento y hacemos un acumulado de lluvia por evento. Entonces, los eventos que tengan más lluvia acumulada entran al ranking y al final son seleccionados como estos eventos extremos de lluvia. En total, en la base de datos del pasado extraje 36.055 y en la base de datos de futuro más de 31.000. Y todos estos fueron utilizados para correr el modelo hidrológico que estuvo corriendo durante mucho tiempo y en base a eso analicé los resultados, que son estos a continuación. Así que la primera pregunta de investigación, número 1, ¿cómo cambiará en el futuro la probabilidad de inundación de las AUP seleccionadas? Aquí vale la pena recalcar que con inundación, en esta investigación, inundación no significa desborde del río. Inundación significa cuando el nivel del río alcanza el mismo nivel de las casitas dentro del canal del río. Entonces, acá tenemos 4 gráficos, uno por casos de estudio. Por ejemplo, en el tanque. En el eje X tenemos el nivel del río en metros. Esta línea vertical representa el nivel al cual la comunidad está sentada. Por ejemplo, en este caso son 2 metros sobre el nivel del río. O sea, a partir del fondo del río a 2 metros está esta AUP. La línea azul representa todos los niveles del río de los eventos de lluvia extrema pasados, en este punto específico. Y en rojo están todos los niveles del río en eventos de lluvia extremos en el futuro. ¿Qué podemos observar? Que en el futuro la línea roja llega más lejos que la línea azul. O sea, en el futuro los niveles del río en esta coordenada específica de la comunidad del tanque van a ser más altos. Y este es un fenómeno que se repite en todos. Ahora, la conclusión de esto
¿Qué será? Pues que los niveles del río aumentarán en todas las AUPs debido al cambio climático en un escenario de calentamiento de 4 grados centígrados. Ahora acá hay un resumen en cuanto a periodos de retorno, es decir, cada cuántos años la comunidad se va a inundar. Tenemos datos del pasado y datos del futuro. Y el cambio en probabilidad es, bueno, la probabilidad aumenta, probabilidad de inundación aumenta en 3 de las 4 AUPs, exceptuando la Cuchilla, como solamente está a 20 centímetros sobre el fondo del río, se está inundando desde ya una vez cada 5 años y eso no va a cambiar en el futuro. En conclusión, el cambio en la probabilidad de inundación se puede utilizar para establecer un orden de prioridad para formular planes de reubicación o, hablando también de obras de mitigación de o en las AUP en el AMS, basándose en el aumento de riesgo de inundación en el futuro. En otras palabras, en este momento estamos hablando que en el AMS hay más de 700 AUP. Si nos ponemos a pensar cómo nos podemos adaptar al cambio climático o cómo podemos adaptar estas AUP al cambio climático, está difícil pensar por dónde comenzar. ¿Comenzamos por una AUP que tenga la infraestructura más pobre? ¿Sí o no? Pero es posible que la AUP que tenga la infraestructura más pobre no sea la más afectada en términos de inundación en el futuro. Entonces, en base a eso, estoy yo proponiendo que ese tipo de análisis se pueda utilizar para priorizar las AUP en base al riesgo de inundación futuro. Siguiente. ¿A qué velocidad sube el nivel del agua en la ubicación de las AUP justo antes de una inundación? Y aquí lo que calculé fue el delta NR. ¿Y qué es esta delta NR? Es la diferencia del nivel del agua 3 horas antes y al momento de la inundación. Entonces, sí, aquí he utilizado absolutamente todos los eventos en donde cada una de las AUP se inunda. Solamente esos eventos, eventos de inundación. Y extraje el nivel del río al momento de inundación y el nivel del río 3 horas antes de ese momento de inundación. Y en base a eso calculé este cambio en el nivel del río. Y tenemos que en el futuro, bueno, en el pasado, por ejemplo, acá en el tanque, el río crece en 3 horas 1.76 metros, pero en el futuro va a crecer 2.02 metros. Y así vemos que en las 4 AUPs ese cambio en el nivel del río va a ser mayor. Y eso también se puede traducir a velocidad. En el futuro, la crecida viene más rápido. Así que, conclusión, el aumento del cambio en el nivel del río y de la velocidad del agua implica una necesidad de una evacuación más temprana en el futuro en estos puntos. Y finalmente, la respuesta a la pregunta de investigación número 3, que es cómo cambiará en el futuro el flashiness de la descarga en la ubicación de las AUP seleccionadas. Entonces, flashiness es qué tanto oscila la descarga en una escala horaria dentro de un evento de inundación. En otras palabras, qué tan rápido viene el repique de la quebrada. La pregunta número 2 se enfoca en qué tan rápido sube el nivel del agua solamente en un periodo de 3 horas, en el momento de inundación y 3 horas antes. Pero en esta pregunta número 3 me enfoco en, ¿será que en el futuro el repique de la quebrada viene más rápido desde el momento en el que comienza a llover hasta el momento del repique? Entonces, aquí utilicé un índice que se llama el índice RBI, que mide exactamente eso. Entonces, aquí vemos que en el pasado el índice, bueno, es este. Entre más cerca está de 1, significa que el agua viene más rápido. Entonces, podemos ver que en el futuro este índice aumenta en las 4 ubicaciones. En otras palabras, el repique viene más rápido. Es decir, desde el momento en el que comienza a llover hasta el momento en el que viene el repique de la quebrada, pasa menos tiempo en el futuro. En conclusión, los fenómenos extremos más intensos implican una reducción del tiempo de respuesta. Está relacionada con la pregunta pasada o con la conclusión de la pregunta pasada. Y aumentan la necesidad de contar con rutas de evacuación definidas, especialmente para las AUP de difícil acceso. Hay unas que tienen que, por ejemplo, personas que deben de cruzarse el río para poder evacuar. Entonces, ¿cómo es posible evacuar si tenemos poco tiempo, si no estamos preparados, si no sabemos cuál es la ruta más segura?
Entonces, esos fueron los resultados de mi tesis y en cuanto a siguientes pasos, es decir, cosas que ya estoy trabajando ahorita como estudiante de doctorado, es ampliar el área de investigación a todo el AMS, ya no solo ese pedacito, investigar más escenarios de calentamiento, ya no solamente en el escenario en cuando la Tierra se calienta a 4 grados centígrados, sino que ahora me interesa evaluar también cuando se calienta 1,5 grados y 2 grados centígrados. Luego, estoy trabajando por crear mapas de inundación bajo el impacto del cambio climático para las AUP en el AMS, porque eso no existe. También quiero revisar el plan de desarrollo territorial en base a el área de inundación por desborde en el futuro, porque eso tampoco existe. Y ver cómo puedo simular evacuaciones de las AUP, porque hay un montón de modelos que sirven para simular evacuaciones y determinar, por ejemplo, cuánto tiempo se tardan las personas desde un punto específico hasta el albergue más cercano. Entonces, ese tipo de cosas que no se han hecho antes, para mí, o bueno, desde mi punto de vista, serían súper útiles para poder salvar muchas vidas en el futuro. Y finalmente, ver la posibilidad de integrar este modelo que estoy creando, ya sea el modelo hidrológico, pero también el modelo de evacuación. ¿Cómo se puede integrar esto al modelo de sistema de alerta temprana que ya existe en el LAMS? Y eso es todo lo que tengo en base a investigación. Y finalmente, hablar un poquito sobre mi beca. Como les comentaba, mi beca se llama Mombuka Gakusho y si quieren saber un poco más, pueden visitar la página de la Embajada de Japón en El Salvador. La convocatoria de esta beca se abre todos los años en abril más o menos, entonces se va a abrir el otro año, en abril de 2026. Aquí pueden ver los requisitos para la beca. Sí, ajá. Bueno, estos son bien fáciles, pero el tema del inglés es necesario, japonés no necesariamente. En mi caso, mi programa de estudios es en inglés, así que yo he estado aprendiendo japonés desde que vine porque quiero. De ahí, nota mínima requerida es 7 y esta fue la que apliqué. Es la beca de posgrado y es bien bonita porque bueno, vine a Japón, terminé mi maestría e inmediatamente pude extender mi beca para poderme quedar al programa de doctorado. La beca te cubre absolutamente todo y ya estando aquí en Japón también puedes aplicar a otro tipo de financiamiento. Entonces, venir a Japón te abre un montón de puertas, así que les invito a hacer un poco más de investigación y a animarse a venir a estudiar y cualquier cosa, dudas, ayudas, comentarios, les dejo acá mi correo electrónico para poder ayudarles todas sus inquietudes. Así que eso es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. Perfecto. Muchas gracias, Mariana, por todo, ¿verdad? Por la parte teórica, que es sumamente interesante, y por la parte vivencial también y de comunicación de la beca. Yo tengo, yo tengo una pregunta con respecto a tu trabajo que tiene que ver con dos temas. Primero, con el tema de expansión urbana, ¿verdad? Porque sabemos que ante la expansión urbana se incrementa el suelo impermeable y esto repercute, ¿verdad? En el fenómeno que tú estás analizando, ¿verdad? Sí, de pronto estos modelos que tú estás corriendo también tienen una predictividad con respecto al crecimiento urbano, ¿verdad? Número uno. Y número dos, si eventualmente, porque ahorita estamos en una coyuntura interesante, que es que el AMS ya no es el AMS de hace 2 años, ¿verdad? Sino que tenemos ya un AMS distinto, más grande, ¿verdad? Que corre hacia el sur y que ahora impacta sobre territorios más vulnerables, ¿verdad? La Ujú. franja costero marina, la desembocadura de ríos importantes, donde las viviendas son distintas, tal vez no son AUPs, pero sí son viviendas rurales que tienen una situación importante. Entonces, ¿cómo ves tú la perspectiva también, eventualmente, en tu segundo o tercer doctorado, no sé, pero la posibilidad de incluir esta otra zona que tiene otras características? Ujú. Gracias, Alex, por las preguntas. Sí, realmente son bien relevantes. Con la pregunta número uno, en el modelo que yo estoy utilizando, no existe esa predictibilidad de expansión del uso urbano. Sin embargo, sí que hay otro tipo de modelos que lo toman en cuenta. Entonces, ya hay otro tipo de estudios que sí que toman en cuenta el crecimiento urbano, pero en mi caso, esa es una de las limitantes de mi estudio.
Ujú, O sea, yo no lo voy a tomar en cuenta porque me gusta el modelo que estoy utilizando porque es capaz de darme nivel de río. Y eso es ujú, algo que no todos los modelos hidrológicos te lo dan. Entonces, sí que me he enfocado en esa parte específicamente, pero podría incluir el tema de expansión urbana si existieran mapas, ujú, por ejemplo, de proyecciones y decir, ok, ¿cómo va a ser el AMS en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años? Entonces, sí que entonces podría usar esos mapas y hacer, y digamos, construir un modelo por cada una de esos periodos de tiempo. Decir, ok, ujú, voy a usar este mapa de uso de suelo para hacer las simulaciones de los años 2030 al 2050. Luego está este otro mapa de uso de suelo de proyección del crecimiento de la mancha urbana entre el 2050 al 2070. Chivo, entonces ocupo ese nuevo mapa, creo un nuevo modelo con ese uso de suelo y así voy cambiando el mapa de uso de suelo, porque eso ujú, lo puedo ajustar, pero no es dinámico. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta número uno. Y ujú, para la pregunta número dos, ahí sí que es interesante en temas, digamos, sociopolíticos, pero en temas de cuenca no repercute mucho en mi estudio, porque a pesar que el AMS se ha expandido hacia el sur y que ahora llegue a la franja costera, esa ya es otra cuenca. Entonces ujú, habrá que hacer otro estudio ujú, que ya no es parte de la misma cuenca de la Selhuate, porque la Selhuate fluye hacia arriba. ujú, Entonces, será de hacer otro estudio en términos de cuenca, en donde ya se analicen las características específicas que tienen los asentamientos que están cerca de la playa, por ejemplo. Ujú. Entonces, sería súper interesante hacerlo, pero a la hora de conducir o de hacer ese tipo de análisis, se piensa más en términos de cuenca, más no de divisiones políticas, por así ujú, decirlo, donde están municipios y eso, al final de cuentas, en términos de cuenca, sí que no tienen mucha relevancia. Ujú. ujú. Perfecto. Bueno, quizás otra pregunta que tengo y con esto podemos finalizar es el tema de, bueno, tú has analizado la cuchilla, el tanque y toda esta zona que tiene una situación bien particular. Hay otras zonas también de LAMS que también se ven afectadas por la cuenca. Y, y también yo estaba viendo el nivel de crecimiento, la rapidez con la que se inunda, ¿verdad? Que estamos Ujú, hablando, por ahí estaba viendo que pasa de 1,76 a 2, ujú. ¿verdad? Es bastante rápido, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que vas a correr los modelos de evacuación, Ujú, ¿verdad? Me gustaría que nos explicaras más cómo son esos modelos de evacuación. ¿Son ujú. tiempos, isocronas o cómo funciona eso? Gracias por la pregunta. Sí, los modelos de evacuación. ¿Qué es lo que necesito yo para ese modelo? Por ejemplo, necesito el mapa de las calles. Entonces, Ujú, esos son líneas, ujú, líneas. Necesito yo el mapa de parcelas para ujú, poder decir, en este punto hay una casa, hay una casa, hay una casa. Necesito yo la ubicación de los albergues. Necesito yo niveles de río, necesito yo caudal de río. Entonces, a través de esto puedo yo correr el modelo y decir, bueno, claro que necesito el nivel de río, por ejemplo, de un evento en donde yo sé que se va a inundar, que ujú, es lo que yo ya hice previamente. Entonces, teniendo yo todos mis escenarios de inundación, puedo utilizar esos datos para correrlo en el modelo de evacuación y poder, son agentes, llamémoslo. Entonces, en cada casita es como que exista un agente y a la hora de correr el modelo, este agente va a buscar encontrar la distancia más corta desde la parcela hacia el albergue y se van a hacer varios intentos en donde es posible que el agente tenga éxito o fracase. ujú, Tiene éxito, es decir, el agua o nunca se inunda, digamos, donde la gente va caminando. ujú, Ese es un caso de éxito. O un caso de fracaso es donde, por ejemplo, el agente ni siquiera ha salido de la casa cuando se inunda la casa. ujú, O el agente va caminando en la ruta de inundación cuando la inundación alcanza ese nivel de la calle en donde la gente va caminando. Entonces, algo así es como funcionan los modelos de evacuación. Es buscar la ruta más corta en donde el agente tenga más probabilidades de supervivencia o de ujú. sobrevivencia.
Ujú. Excelente. Eso nos alcanza para otra ponencia porque está súper Sí. interesante también. Pero bueno, te queremos agradecer, Mariana, por tu tiempo y por tu disposición. Y claro, desde aquí de la UCA, además del orgullo, estamos con todo el ánimo de poder colaborar en lo que necesites. Gracias, Alex. Ha sido un placer para mí. Así que Pues éxitos. gracias, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos han sintonizado. Volvemos en 5 minutitos con la siguiente ponencia. Muchas gracias y seguimos por acá. Vaya curso. Buenos días, soy Mario, no sé si me ayuda revisando su chat, por favor. Perdón, Mario ya se conectó. No, no lo veo. Sí, ya estoy conectado. Ah, ok, perfecto. Gracias. Hola, buenos días. Sí, estoy por acá. Oh, ya te vi, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Bi- Bien, bien, por aquí. Mira, gracias por atender el llamado. No, para nada. Un gusto. Ah, excelente. Bueno, estamos por comenzar, Ah, ¿verdad? va. Y listo. Son Buenísimo. 30 minutos y luego preguntas y respuestas, Va. como te había comentado. Me cortas, porfa, porque a veces se me va. Ay, Se me no, va sí. el tiempo. Va, perfecto. Yo, Entonces, yo te si corto. gustas, me avisas cuando falten 5 para ajustar los 30. ¿Te Ok, parece? Bueno, perfecto. Yo te, ok. yo te aviso a los 5 minutos. Yo tomo Va. nota por aquí. Perfecto. Muy Está bien. bien. Bueno. Bueno, entonces estamos pendientes que nos avisen, equipo, cuando comenzamos. Va. Perfecto. Listo. Gracias, Mario. Gracias. Si gustan, pueden comenzar ahorita. Vamos bien con tiempo. Excelente. Bueno, buenos días nuevamente. Estamos en la segunda ponencia de nuestro FIA Links dedicado a arquitectura. En esta oportunidad tengo el gusto de poder presentar a nuestro ponente en esta ocasión, que es el arquitecto Mario Mancilla, desde Guatemala. Él es consultor y project manager con amplia experiencia en planeamiento y desarrollo territorial, especializado en mejoramiento de barrios, gestión de riesgo de desastre, resiliencia climática, movilidad, salud urbana, gestión del patrimonio cultural, investigación cualitativa y cuantitativa, así como en monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo con enfoque integral, pertinencia cultural y de género. Él es consultor y líder de proyectos para la cooperación internacional, bancos de desarrollo y organismos multilaterales, comprometido con la innovación y soluciones sostenibles en el diseño, gestión y ejecución de iniciativas para el desarrollo territorial. Es gerente de la firma Sintaxis Consultores y ex vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos de Guatemala 2020-2022 y miembro de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y de ADESCA. También es past president de la Asociación de Planificadores Urbanos Territoriales de Guatemala y parte del comité científico del Consejo de la Arquitectura Verde en Guatemala. Es voluntario en Inclusión Down 502 y docente universitario en urbanismo, desarrollo territorial e investigación. Es un gusto, Mario, tenerte con nosotros nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Alex. También para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Para mí la UCA
es un espacio académico bastante especial. Estuve pues vinculado a la Landívar, que es la casa jesuita hermana aquí en Guatemala, y pues tuvimos ahí varios intercambios, así que pues un gusto siempre compartir con ustedes, ¿verdad? Con el equipo UC. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que pues todo lo que comentaba ahí Alex, pues es también un poco de la historia que se vincula con la edad, ¿verdad? O sea, ya tenemos nuestros añitos ahí trabajando en varios aspectos y pues definitivamente la parte académica y de investigación hizo un papel importante realmente en temas a los que actualmente me dedico, ¿verdad? Que son básicamente temas de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo territorial o desarrollo social. Entonces, hoy solo déjenme ver si puedo compartir. Hoy les he preparado a ustedes una presentación, un poco como un recorrido. Muchas veces uno desde la práctica de la arquitectura y del diseño pasa desapercibido algunas cosas o las da por sentadas, principalmente lo relacionado con los datos para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces eso creo yo que es sumamente importante poderlos tener en cuenta. Entonces, déjenme ver, ustedes me dicen si ya pueden ver mi presentación. Creo que, a ver, Sí la vemos. está en modo pantalla completa. Sí, ya está en modo pantalla completa. Ah, va, perfecto. Entonces, bien, pues yo he titulado esta presentación Territorios que dialogan con evidencia y una cocreación de saberes y decisiones informadas para el desarrollo local, ¿verdad? Entonces, esto es un poco como la experiencia que he tenido en los últimos años en temas de monitoreo y evaluación de proyectos en diferentes temáticas, ¿verdad? Ya más adelante van a ver un recorrido por ellas. Como bien decía Alex, pues pertenezco a la firma Sintaxis Consultores, que es una empresa de consultoría, ¿verdad? En temas de desarrollo territorial. Y para eso, pues una breve introducción, ¿verdad? El objetivo prácticamente de esta presentación es hacer una exploración muy rápida de cómo la construcción colectiva de conocimientos integrada con herramientas de monitoreo, de evaluación, puede fortalecer la toma de decisiones informadas en proyectos de desarrollo territorial, principalmente en contextos de municipios como los nuestros aquí en Guatemala y que en El Salvador pues no tendrá mucha diferencia, ¿verdad? Yo siempre he dicho aquí en Guatemala que muchos de los alcaldes en sus corporaciones municipales sufren de proyectitis, ¿verdad? Hacen proyecto por acá, pero realmente no tienen una estrategia territorial que los vincule, ¿verdad? Sino que es más como una medida de encontrar soluciones que les brinden votos. Luego lo otro es la relevancia que tiene para el diseño y la arquitectura, ¿verdad? Este tema de los datos, ¿verdad? De esa posibilidad de decisión basada en datos. Es la importancia de comprender no solo las dinámicas territoriales y sociales, sino que también entender cómo ese modus vivendi y ese desarrollo que se da en los territorios impacta directamente en los diferentes campos, ¿verdad? En el ambiente, en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces, esto pues debe de reflejar un diseño contextualizado y participativo idealmente. Entonces, en la figura que les coloqué acá en esta diapositiva, pues ese es lo que se le llama el corredor seco centroamericano, ¿verdad? Está en color marrón. Ustedes pueden ver que realmente es un impacto bastante grande en el territorio, esta caracterización del corredor seco, y cómo entonces la cooperación internacional vuelca muchas veces sus ojos a estos territorios que están inmersos, ¿verdad? O que están vinculados a esta dinámica territorial, llamémoslo por algún modo, ¿verdad? De sequía, ¿verdad? De seguridad alimentaria.
Entonces, esto solo como para ponernos en contexto de por dónde podrían ir estos proyectos de desarrollo. Luego, pues en una segunda parte tenemos este marco conceptual, 3 conceptos básicos les he traído el día de hoy. Uno es la construcción colectiva de conocimientos, ¿verdad? Esto implica integrar saberes técnicos, o sea, de uno como técnico en el territorio, ¿verdad? El especialista que llega a indagar, que llega a diagnosticar, que llega a investigar con los saberes comunitarios, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Acuérdense que uno como técnico, como investigador en campo, llega como un paracaídas, ¿verdad? Como un paracaidista ahí, con sus conocimientos técnicos muy válidos, sí, pero son los propios comunitarios quienes realmente viven esa dinámica cotidiana, ¿verdad? De la problemática, de las necesidades, de sus características, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces pues son empíricos, ¿verdad? Pero sirven para comprender el territorio de manera más integral. Este enfoque no solo reconoce que no hay una sola forma de saber, sino que también se generan a partir de los presaberes, se generan nuevos saberes, ¿verdad? Y que las comunidades poseen esos conocimientos fundamentales que deben aprovecharse, ¿verdad? Estos conocimientos de entorno, de sus recursos, de las dinámicas sociales y de las formas de organización, ¿verdad? Cómo estas formas de organización pueden establecer en determinado momento y garantizar la sostenibilidad de los proyectos que se lleguen a ejecutar. Cuando estos saberes se articulan entre ellos mismos, ¿verdad? Con un enfoque técnico, académico, inclusive empírico, se genera una comprensión más profunda, ¿verdad? Y legítima del territorio. Es cuando aquello lo hacemos partícipe, ¿verdad? Hablar de procesos participativos es bastante complejo, ¿verdad? Porque el factor tiempo, ¿verdad? O la variable tiempo es muy importante tenerla en consideración. Podemos hacer un proceso participativo que puede durar un mes, 6 meses, un año, ¿verdad? Dependiendo del alcance del proyecto, de los recursos que se tengan. Eso sí, no es participativo llegar y decirles, miren, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que consideramos que ustedes necesitan, ¿verdad? Porque eso no responde realmente a un proceso en donde las dinámicas participativas confluyen, ¿verdad? Esos saberes, esos presaberes, esas voces de las comunidades que hacen que se puedan enfatizar, ¿verdad? En ese proceso participativo. Luego el otro tema o el otro concepto es monitoreo y evaluación. Como todo, va muchas metodologías. Este involucra a actores locales, por supuesto, en el seguimiento y evaluación de los proyectos de sus propias realidades. Este es como el talón de Aquiles de los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Muchas veces, luego de la planificación, el diseño, la implementación de los proyectos, ahí se mueren, ¿verdad? Porque no hay, uno no se prevé desde el inicio una sostenibilidad del proyecto y dos, tampoco se incorpora un seguimiento o un monitoreo de ese proyecto, ¿verdad? Para evaluar realmente cuáles fueron los resultados en el tiempo o cuáles fueron esos impactos que el proyecto implementado pudo haber tenido. Entonces, esto va más allá de recolectar datos, ¿verdad? O sea, es una parte fundamental, ¿sí? Pero lo importante es que este proceso de monitoreo y evaluación debe de empoderar a las comunidades como protagonistas del aprendizaje, ¿verdad? O sea, eso que les llevó a implementar el proyecto debe nutrirse con el tiempo, ¿verdad? Debe de mejorarse y de fortalecerse. Otra cosa del monitoreo y la evaluación es que promueve la transparencia y eso, por lo menos aquí en Guatemala, no sé en El Salvador, pero es un factor bastante enraizado en los procesos de desarrollo, ¿verdad? El tema de la no transparencia, ¿verdad? Eso creo que es sumamente importante y que ahora
mucho más la cooperación internacional está interesada en que esos procesos, en promover la transparencia en esos procesos. Genera evidencia contextualizada para la toma de decisiones. Definitivamente, ¿verdad? Lo ideal es que los proyectos, cuando están en su fase de planificación y previo a su implementación, puedan desarrollar líneas de base, ¿verdad? Es como el primer diagnóstico de saber cómo es que está esa situación territorial y hacia cuáles son las metas que se quieren alcanzar, para que luego en una evaluación final o intermedia se pueda comparar realmente si hubo un cambio significativo en ese proceso. Que se utilizan pues para temas de monitoreo, herramientas como encuestas, entrevistas, grupos focales, matrices, mapeos sociales, que lo que le llaman cartografía social, todos aquellos insumos que sirvan para recolectar información tanto cualitativa como cuantitativa son pues muy importantes tenerlos en cuenta. El tercer y último concepto es la gobernanza inclusiva, ¿verdad? Desde la búsqueda de que todas las voces se escuchen, ¿verdad? En ese proceso de participación comunitaria, principalmente aquellas comunidades que históricamente han sido excluidas y relegadas, ¿verdad? A un segundo, a un tercer plano, donde sus voces no son escuchadas. Esto con la finalidad de que realmente la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus territorios refleje realmente esa caracterización de las comunidades, ¿verdad? Esto pues implica procesos que sean transparentes, ¿verdad? Nuevamente la transparencia es un factor principal. Que sean horizontales, ¿verdad? Aquí no deberían de haber jerarquías y que sobre todo se desarrollen en ámbitos de procesos participativos, ¿verdad? Donde se logren articular estos intereses comunitarios, los intereses institucionales, los intereses técnicos, ¿verdad? Inclusive los intereses de la cooperación internacional, que en muchos casos son las que financian este tipo de proyectos. La gobernanza, pues, es un principio fundamental para construir legitimidad, ¿verdad? Estos procesos participativos donde las voces son escuchadas dan esa legitimidad al proceso, que también puede garantizar de alguna forma la sostenibilidad y la apropiación en los proyectos de desarrollo territorial. Un proceso participativo permite en el tiempo que los comunitarios o las personas de las comunidades se puedan apropiar de los proyectos, y una vez apropiados los proyectos, pues son ellos salvaguardas de la sostenibilidad de estos en el tiempo, ¿verdad? Entonces esto sí es muy importante en cuanto a tema de gobernanza inclusiva. Bueno, para contarles un poquito nuestra experiencia en sintaxis, esto es a la fecha los territorios en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con estas organizaciones que ustedes ven en color, ¿verdad? Son organizaciones de cooperación internacional que tienen diferentes líneas de acción o diferentes ejes estratégicos, ¿verdad? Y eso es lo que desde la parte de mi profesión como arquitecto urbanista me ha permitido poder involucrarme con otras especialidades, ¿verdad? Donde tenemos como eje común el desarrollo territorial, ¿verdad? Entonces, acá les voy a trasladar algunas experiencias, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de estar en comunidades en El Salvador y en Honduras, pero nuestra experiencia mayor ha sido en el territorio guatemalteco. A ver, la primera, esta es en Honduras, en Francisco Morazán, Tegucigalpa. Esto es un programa de mejoramiento integral de barrios que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Y aquí hay un collage de fotografías que pues la intención es mostrarles a ustedes las diferentes fases o etapas de todo este proceso, ¿verdad? Realmente a nosotros nos contratan para hacer una línea base de un segundo grupo de asentamientos
precarios, ¿verdad? Porque ya el banco ya había tenido una intervención previa, ¿verdad? O sea, había un caso modelo. Sin embargo, la expansión de estos asentamientos precarios, la invasión, mejor dicho, de estos asentamientos precarios, hacía que el banco volteara también sus ojos a estas nuevas invasiones, ¿verdad? Porque realmente eran, pues, colonias bastante grandes. Entonces, a partir de aquí se hace una línea de base, ¿verdad? Ellos ya tenían de referencia la intervención que había hecho en otros barrios el BID. Y entonces, a partir de esto, nosotros creamos una serie de indicadores, ¿verdad? Que pudieran utilizarse no solo para la línea base, sino para la evaluación intermedia y la evaluación final del programa. Con esto se hizo una plataforma dinámica, ¿verdad? De indicadores de mejoramiento integral de barrios. Se levantó información, ¿verdad? En campo a través de encuestas y talleres que se hicieron. Ahí nuestro equipo de encuestadores que nos acompañó. Luego, pues ya la parte más, bueno, se hizo todo el proceso de análisis de información, ¿verdad? Interpretación de resultados y finalmente la presentación de los resultados a la fuente de financiamiento, ¿verdad? Que era muy importante. Este proyecto se realizó en los 3 países, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces se tuvo presentación en todos los países, pero también se tuvo una devolución de información a los comunitarios. Eso era algo que se hacía por primera vez en el BID, ¿verdad? O sea, los resultados solo se le entregaban al jefe y pues se compartía con el equipo técnico, pero acá sí hubo una devolución de los resultados a las comunidades, ¿verdad? O sea, esa radiografía para que ellos pudieran tener generar un imaginario colectivo de cómo era que estaban y cómo era que se habían interpretado los resultados. Lo más bonito de este proyecto es que el proyecto se ejecuta, ¿verdad? Después nosotros fuimos convocados para la parte inicial, pero luego el proyecto arranca, ¿verdad? E inicia todo el proceso de mejoramiento integral de barrios y pues concluye, ¿verdad? Concluye con una evaluación final de este proyecto para evaluar los impactos. El segundo que les traigo acá es San Mateo Ixtatán, en la región noroccidental de Guatemala, Huehuetenango. Esta fue una experiencia para desarrollar un plan de desarrollo con identidad, ¿verdad? Esto también fue financiado por el BID. Y acá la dinámica fue involucrar a los niños, ¿verdad? Y los niños de las comunidades nos dieron insumos que realmente fueron muy valiosos, ¿verdad? Los talleres también participativos con hombres y con mujeres, lo hicimos de forma separada porque muchas veces las mujeres se sienten cohibidas con la presencia de los hombres, ¿verdad? Persiste el machismo en estas comunidades y entonces queríamos que las mujeres se sintieran pues en un ambiente más confortable, ¿verdad? Donde pudieran hablar, donde no se sintieran cohibidas. Entonces, estos fueron cartografías sociales que se construyeron en torno a estos grupos participativos, ¿verdad? De líderes comunitarios o de comunitarios que tenían, porque la idea era visualizar cuál era ese apellido de identidad que nosotros le íbamos a dar a este plan de desarrollo. Esta iniciativa tenía ya como un componente negativo, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos con y es que es una zona donde se llegó a instalar una hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces hubo mucho conflicto territorial, inclusive hubo un par de decesos, ¿verdad? De muertes de comunitarios. Entonces sí era un territorio bastante conflictivo, es bastante conflictivo. Sin embargo, pues se logró desarrollar y obtener los insumos. Principalmente acá las metodologías que se utilizaron fueron talleres participativos para la construcción de cartografía social, talleres con niños, ¿verdad? Eso fue bastante divertido, identificar cuál es la perspectiva de los niños respecto a su entorno y a sus necesidades. Y la otra fueron transectos, se hicieron recorridos por las comunidades, ¿verdad?
georreferenciando algunos puntos estratégicos, ¿verdad?, que llamaban la atención en cuanto a problemáticas, ¿verdad?, o necesidades que se podían visualizar en el territorio. El tercero es sobre temas de movilidad eléctrica. Esto fue un proyecto piloto que se hizo aquí en Guatemala. Nosotros le llamamos tuk-tuk, pero pues son triciclos eléctricos, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? El proceso de levantamiento de información, hacer un diagnóstico de la movilidad en este casco urbano del municipio, realmente cómo la gente se mueve en ese municipio, las estadísticas, porque todo eso sirvió como base para la toma de decisiones. Si bien es cierto, el proyecto ya estaba planteado porque fue un concurso a nivel internacional en el que el gobierno local participó con la Unión Europea y fue favorecido. La cooperación, en este caso GIZ, necesitaba realmente insumos técnicos y estadísticos que pudieran validar esa propuesta, ¿verdad? Que eso no se había hecho. Entonces, aquí igualmente una serie de collages en donde ustedes pueden ver realmente ese proceso de participación, ¿verdad? Donde se recolectó información. Aquí se hicieron entrevistas y talleres y mediciones de tráfico, ¿verdad? Se colocan estas mangueras en las calles para medir la intensidad de tráfico y qué tipo de vehículos. Y también se pusieron 2 estaciones para medir las emisiones de CO2, ¿verdad? Entonces, esto al final nos indicaban datos, ¿verdad? Números, estadísticas, ¿verdad? Y aquí algo importante era de cómo nosotros podíamos devolver a la población esa información a través de un lenguaje mediado. Yo no sé si ahora en el grupo hay estudiantes también de diseño, pero de diseño gráfico, pero es importante también para nosotros cómo presentamos esa información a los grupos objetivos, ¿verdad? En este caso a la propia comunidad, para que fuera digerida de mejor forma. Entonces, a partir de eso también se hicieron algunas visitas en Santa Catarina Pinula, un municipio donde ya habían implementado un recolector Bicitrash, le llamaban, recolector de basura eléctrico. Se tuvo una visita a la Ciudad de México, ¿verdad? Ellos están también ya desde hace varios años implementando el tema de triciclos eléctricos. Ahí, ahí acompañó el vicealcalde, ¿verdad? Era muy importante la figura del tomador de decisión. Y algo muy importante de este proyecto en el marco del proyecto de tuk-tuk eléctricos para el transporte social, para el transporte de pasajeros y el transporte de basura, es que se construyó la marca territorio, ¿verdad? La marca San Juan Comalapa, que es la que ustedes ven realmente en la pantalla, en el lado superior derecho de su pantalla, ¿verdad? Ese imagotipo, ¿verdad? Que se construyó también con estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Rafael Landívar, con la participación de la comunidad, ¿verdad? Y entonces se hizo una pintura mural que podría decir que es una intervención táctica de urbanismo en el espacio público. La siguiente es un diagnóstico sobre las dinámicas territoriales en el corredor de la CA9 Norte en Guatemala. Son alrededor de 10 municipios, ¿verdad? Los que tienen una vinculación directa con esta infraestructura vial importante que conecta el puerto del Atlántico, ¿verdad? Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla con la ciudad y con los puertos del sur, ¿verdad? Entonces aquí lo importante era cómo los técnicos municipales y otros actores tomadores de decisión podían ellos territorializar la problemática, porque muchas veces en este tipo de procesos es muy fácil decir las necesidades y las problemáticas, pero aquí el reto era poder territorializar esas problemáticas y esas necesidades, o sea, que se vieran palpables en el territorio. Hicimos recorridos, ¿verdad? Transectos, identificamos algunas cosas, pero al final en el taller se logró colocar esa territorialización de esa problemática.
algo importante de esta experiencia es que no se quedó únicamente en diagnóstico, sino se propuso una matriz de planificación de corto, mediano y largo plazo en diferentes ejes estratégicos, ¿verdad? Componentes como movilidad, componentes como temas de infraestructura vial. Fue muy interesante porque se les dio a las municipalidades como el punto de partida para la planificación operativa dentro de cada uno de los municipios. Entonces, no era únicamente diagnosticar y decirles, porque ellos ya lo sabían, en qué estaban fallando, qué era lo que había que mejorar, sino que a partir de eso se pudiera establecer esa matriz de proyectos. El otro tema, pues es un tema de migración. Esto fue con OIM. Em, y ustedes dirán realmente por qué el tema del desarrollo territorial está vinculado directamente con la migración. Acá lo que se hizo fue hacer un estudio de línea base y una evaluación final. Fueron dos territorios distintos, San Marcos por un lado y Huehuetenango. En San Marcos ya se había implementado la campaña de comunicación Piénsalo dos veces, ¿verdad? Que fue una campaña que se implementó en toda Centroamérica, ¿verdad? Y nosotros pues hicimos estas evaluaciones para Guatemala. Y en Huehuetenango en Huehuetenango era línea base y en San Marcos fue una evaluación final porque Huehuetenango querían implementarla. Entonces acá lo importante es cómo impacta en el tema de la comunicación social en el desarrollo territorial, ¿verdad? O sea, la perspectiva, esto iba enfocado a jóvenes entre 15 y 25 años, ¿verdad? Y algún resultado interesante de esto fue que salió dentro de las encuestas, los grupos focales que se hicieron es que los jóvenes decían, sí, piénsalo dos veces que en casarte, en irte del país, que ese era el mensaje, ¿verdad? Piénsalo dos veces antes de irte, pero realmente hubo un error, se podría decir, en la campaña que no dejaba explícito el foco de esta misma, ¿verdad? Piénsalo dos veces antes de casarte, piénsalo dos veces antes de robar, piénsalo dos veces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hubo un ajuste luego de las evaluaciones que se hicieron para la campaña, ¿verdad? Entonces es ahí donde se ve realmente el impacto que puede tener este tipo de monitoreo y evaluación. ¿Y qué pasa acá? Y vinculado con el territorio, es que sí se sabe principalmente que las causas principales de la migración son la falta de trabajo y la falta de oportunidades de estudio. Entonces, ¿cómo esta campaña podía dirigir los fondos de financiamiento hacia esas dos causas estructurantes de la migración, principalmente en jóvenes, ¿verdad? Entonces, ahí un poco de las dinámicas, ¿verdad? Que se hicieron para la información. Este otro es un proyecto implementado por Acción contra el Hambre, es una Mario, ONG. Sí. tenemos 5 minutos, perdón. Perfecto. Gracias. Gracias, Alex. Esta es una ONG de carácter internacional, Acción contra el Hambre, con fondos de la cooperación española. Este es un proyecto de agua y saneamiento, ¿verdad? También, de igual forma, esta fue una sistematización de experiencias, ¿verdad? O sea, saber, luego de haberse implementado el proyecto, cuál es la percepción de los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, aquí hubieron talleres con niños, se identificaron pues algunas acciones importantes en temas de tecnología como la solar para poder bombear el agua. Esta última es de medios de vida, medios productivos de vida con cooperativas en Chiquimula y Huehuetenango, mismas dinámicas, ¿verdad? Mismas herramientas, diferentes grupos de la población. Esta fue una experiencia en Cochabamba, en Bolivia, ¿verdad? Está bajo la figura de voluntariado, ¿verdad? Especialistas que viajaron hacia Bolivia, hacia Cochabamba, hicieron una propuesta de intervención urbana y una propuesta de intervención táctica, ¿verdad? Aquí muy, muy práctico el tema de la inclusión, ¿verdad? Visualizado.
Como ya ya les he comentado un poco de las herramientas, pues, y las metodologías, pues la línea base se construye para hacer ese punto de partida, ¿verdad? Las evaluaciones intermedias y finales es para evaluar realmente el proceso que ha llevado, si han habido ajustes, qué impactos han tenido, si se han logrado los resultados. Las sistematizaciones es realmente para conocer el impacto que ha tenido estos proyectos en las comunidades. Y por supuesto, en todo esto, la integración de saberes locales y técnicos, ¿verdad? El impacto en el diseño y la arquitectura, pues que sea un diseño contextualizado, ¿verdad? Esa adaptación a las realidades y a las necesidades locales. La participación comunitaria en el diseño es también muy importante, muchas veces no se toma en cuenta, ¿verdad? Pero que promueve casos de éxitos y también hay lecciones aprendidas. La sostenibilidad y apropiación, como la co-creación, ¿verdad? Fortalece esa durabilidad en el tiempo de los proyectos, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos como tanques, ¿verdad? De distribución, de almacenamiento y distribución de agua, equipamientos comunitarios, el tema de la electromovilidad, el tema de tecnologías alternativas para el funcionamiento de equipos. Y dentro de las conclusiones y recomendaciones, pues 3 que me parecieron a mí importantes trasladarles es la importancia de la evidencia en la toma de decisiones. O sea, no podemos tomar decisiones sin tener evidencia, ¿verdad? Sin tener datos, sin tener información. Si lo hacen, no es lo correcto. Valor de la participación activa en las comunidades, involucrar en la mayor medida, ¿verdad? Esa participación, escuchar esas voces, ¿verdad? De las comunidades para poder comprender cuáles realmente son sus necesidades y cuáles son las que nosotros creemos, ¿verdad? Que les van a servir. Y el rol del diseño y la arquitectura en el desarrollo territorial inclusivo, ¿verdad? Aunque no son respuestas de una infraestructura arquitectónica como tal, sí tienen un impacto directo en temas de movilidad, en temas de servicios básicos, en temas de vialidad, ¿verdad? Que están vinculados con el tema de desarrollo territorial. Acá les dejo un mensaje final, ¿verdad? Que el levantamiento de información y construcción de líneas de base en la gestión de proyectos de desarrollo es fundamental para los tomadores de decisiones, quienes con base en la evidencia identifican, ejecutan las acciones idóneas para contribuir en mejorar la calidad de vida de las personas. La metodología, herramientas e instrumentos que se utilicen para esto deben ser los idóneos para garantizar, entre otros, la calidad del dato. La interpretación y el análisis de resultados dependen en buena medida de la gestión eficiente de la información. Y acá les dejo un dibujo que pues lo muestro con mucho orgullo. Es de mi hijo como a los 5 años y le dijeron que dibujara su comunidad. Y es como la percepción de los chicos que les mencionaba, ¿verdad? Que es muy importante escuchar esas voces también. Bueno, y dejo acá el espacio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Gracias, gracias, Mario. Muy interesante la ponencia. A mí me encanta porque aquí en la UCA tenemos mucha vinculación social y el tema de poder trabajar con la población de cerca es una herramienta muy importante, ¿verdad? En ese sentido, vital más bien. En ese sentido, deseo preguntarte, siempre que hay un tipo de proyectos que involucra directamente a la gente en procesos participativos como este, tiende a haber expectativas, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona o cómo las gestionas tú en tu experiencia? Esas expectativas de que pueden ser positivas o negativas, ¿no? ¿Cómo lo ves ese tema? Sí, mira, eso es algo con lo que cada vez que se inicia un proyecto es con lo que se debe de tener claridad, ¿verdad? Y la claridad viene principalmente de la contraparte que nos contrata, ¿verdad? O sea, hemos tenido ocasiones en las que realmente han habido comunidades control y en el mismo proyecto y comunidades de tratamiento. Las comunidades de tratamiento es a donde llega el proyecto y las comunidades de control no. Entonces, realmente ahí hay un componente ético, ¿verdad? De poder establecer realmente con claridad, ¿verdad? Cuando uno llega a las comunidades, decir, uno, que es una investigación, ¿verdad? Es un levantamiento de información, por ejemplo, si es esa parte, y que requerimos del apoyo de ellos, ¿verdad? Y que van a ver
pues algunos beneficiarios seleccionados del proyecto, ¿verdad? Eso para nosotros es así como la primer barrera que debemos de librar para no generar falsas expectativas, ¿verdad? Han habido ocasiones en las que las propias comunidades nos dicen, miren, nosotros no estamos interesados en el proyecto, ¿verdad? Porque por diversas razones o porque se han cansado de ser conejillos de indias, ¿verdad? Están sobrediagnosticados, ¿verdad? Y tienen toda la razón del mundo para no aceptar volver a ser diagnosticados, ¿verdad? Entonces, sí es algo muy importante, pero yo creo que aquí hay un rol fundamental de un lobby previo que la propia cooperación o los encargados de la implementación del proyecto tienen como compromiso con estas comunidades, de decir, miren, el proyecto es este es el objetivo, este es el alcance, ¿verdad? Y vamos a hacer, por ejemplo, nos ocurrió algo muy curioso con el tema de la electromovilidad en San Juan, porque antes de que nosotros llegáramos, luego de haberse anunciado que San Juan había ganado el concurso, vino el alcalde de ese momento y convocó, ¿verdad? En Comude, y él ya tenía un listado de beneficiarios y lo hizo público. Entonces, realmente cuando el proyecto llega a implementarse, ya había un conflicto, ¿verdad? Que sí, que mire que yo estaba en la lista. Y GIZ, por ejemplo, necesitaba que fuera un proceso transparente, ¿verdad? De que se pudiera identificar cuáles eran los perfiles de las personas que podían ser beneficiadas de eso. Entonces, asuntos como estos, o sea, que realmente tienen un tinte político importante, es lo que a nosotros nos costó, ¿verdad? Que esa lista se diluyera, ¿verdad? A partir de una propuesta prácticamente de identificación del perfil socioeconómico, ¿verdad? De las personas. Sí, ese siempre es un tema complejo, ¿verdad? Luego tengo otra pregunta ligada a la representatividad de los grupos y a la metodología, ¿verdad? Porque, a ver, de pronto los grupos pueden ser muy diversos, ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, por ejemplo, trabajar con adulto contemporáneo, adulto mayor, adolescente, niño, ¿cómo ves esa diversidad de metodología? ¿Cómo la abordas? Sí, mira, a ver, nosotros hemos explorado varias formas, aunque fuera la misma metodología, ¿verdad? O sea, el tema es cómo trabajas los diferentes grupos etarios. Entonces, a mí me fascina trabajar con niños porque no tienen pelos en la boca y te lo dicen con tanta fluidez y tanta naturalidad que en el juego, en la dinámica de juego, sale información importante. Acá lo único es tener el consentimiento informado de los papás para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Porque pues es un tema delicado. Con el tema de género, sí definitivamente preferimos, ¿verdad? Nosotros trabajar grupos separados, precisamente por lo que decía yo que hay mucha presencia de machismo todavía. Y mucho del tema de desarrollo territorial lo lidera la mujer. Eso es algo muy interesante y muy importante. Entonces, si no se le da el espacio idóneo a las mujeres para poder que ellas compartan su experiencia, realmente la información que se capta de los hombres es muy limitada, ¿verdad? Entonces, eso por otro lado. Sí tuvimos una experiencia que creo yo que no fue del todo ideal, y es que con una entidad previa a que nosotros llegábamos, después nos enteramos de que ellos necesitaban que la gente dijera lo que ellos querían que dijeran. Entonces, entonces había mucho sesgo en la información y tuvimos que utilizar otra dinámica, ¿verdad? Hicimos lo que contractualmente estaba, que eran encuestas, pero después tuvimos una dinámica de taller porque la información justo nos llegó antes, ¿verdad? Entonces pudimos ajustar en el momento esa dinámica, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta que la información recopilada a través de encuesta, que fue la que el donante o el implementador quería que dijeran, fue muy contrastante con la información que recopilamos en otro tipo de... Entonces, ahí fue donde pudimos confrontar al donante, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Entonces, al final, nuestro informe fue sobre la línea realmente de la percepción real y el impacto que tuvo el proyecto.
Claro. Entonces, sí hay diferentes cosas. Es importante en cualquiera de las metodologías el acompañamiento comunitario, principalmente en áreas de conflicto, ¿verdad? En asentamientos precarios, eso es muy valorado. Y también en las zonas rurales, ¿verdad? Porque en el caso de Guatemala, además de la alcaldía, que es electa democráticamente, están las alcaldías indígenas, ¿verdad? Que muchas veces tienen mayor presencia y mayor pues poder de decisión que la alcaldía democrática. Mm, Perfecto. Bueno, Mario, yo sé que este tema da para muchísimo, ¿verdad? Pero ahorita tenemos que parar por el tiempo. Te agradecemos muchísimo por la experiencia, por compartir estos escenarios y por la amistad sobre todo, ¿verdad? Sí, a ver cuándo nos vemos. A ver Allá cuándo nos vemos allá o aquí, ¿verdad? Así que un gusto, Mario, y No, bueno, a ti muchas gracias y muchos éxitos en el seminario y pues ahí siempre a la orden. Un saludo a todos y que les vaya muy bien. gracias, Mario. Bueno, y a todos los compañeros que nos están escuchando, muchas gracias. En 5 minutos, 3 minutos, continuamos con la siguiente ponencia. Estén atentos. Muchas gracias.